y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, subraya, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar de delante de uno hasta Dan. Ahora, las capitales del reino del norte, vamos a ir viendo varias cosas, fueron 3. Es decir, que Judá siempre ha tenido como capital Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aleluya. Pero en el caso de los samaritanos, ¿por qué no decir? ¿Recuerdas la plática que tuvo nuestro Adón Yahshua Mashiach con la samaritana en Juan 4? Bueno, eso ya nosotros lo entendimos, pero hay muchos nuevecitos. Entonces les recomiendo ver el video Las 2 casas de Israel. Está en el canal de YouTube Shalom 132. O escuchar el audio Las 2 casas de Israel en la página sinjatorah.org o en la página gozoypaz.mx. O ver los apuntes de Las 2 casas de Israel en dichas páginas. También está en inglés. Ahora, las capitales de Samaria, más bien de las capitales del reino del norte fueron 3. Siquem, anótenlo, aquí está Siquem. Está también la capital, fue la capital Tirsa y Samaria. Entonces el reino del norte tuvo 3 capitales: Siquem, Tirsa y Samaria. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Jeroboam? Él apostató porque fue orgulloso, fue indolente, fue de lo peor. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. Y entonces el Eterno, usa a los orgullosos inclusive para cumplir sus planes, sus profecías. En este caso tú sabes que un profeta le dio, partió su manto, su talid. Déjenme tomar un poco de agua. Partió su talid ¿en cuántos pedazos? 12. ¿Y cuántos le dio a Jeroboam? 10, que representan las 10 tribus de Israel, que salieron dispersas. Entonces, Jeroboam apostató. Roboam no fue un buen rey en Judá, eso ya lo hemos explicado. Pero la cuestión está aquí, que Jeroboam contaminó a billones de gentes. No millones, sino billones de gentes. Imagínense lo que puede hacer un apóstata. Ahora, un Kadosh predica la palabra y nadie le cree. Un Kadosh como tú y como yo, que estamos apartados, predicamos la palabra y pocos nos creen. Porque está escrito, de hecho en los profetas dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, Abba? Bueno, pero sin embargo sí van creyendo personas, gracias al Eterno. Ahora, vamos por favor a 1 Reyes 14, vamos para allá y vamos desglosando el tema con cuidado. 14:17, esto ocurre después, lo voy a explicar después. 1 de Reyes 14, verso 17. Cuando lo tengan me dicen un amén. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Ahí está. Esta fue otra capital del reino del norte. Subraya Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Eso lo voy a ministrar después. Solamente quiero mostrar que Tirsa fue otra capital del reino del norte. ¿Sí lo van entendiendo? Amén, amados. Ahora, la otra capital fue Samaria. La primera fue Siquem, ya lo vimos. Samaria, capítulo 16, verso 23 y 24. Verso 23 y 24. Samaria, capítulo 1 Reyes 16, verso 23 y 24. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Cuántos hay acá? En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri, vamos a hablar después de ello, sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años,
Y hombre compró a Semer el monte de Samaria. Ahí está. ¿El monte de qué? Por 2 talentos de plata y edificó en el monte, llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Entonces por eso se llamó Samaria. Entonces hubo 3 capitales: Siquem, Tirsa y Samaria. A ver, repite. Eso, vamos a ir aprendiendo así. Entonces vamos otra vez a Primera de Reyes 12, Primera de Reyes 12, verso 25. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tiene Primera de Reyes 12, 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, ahí está la primera capital. La segunda, Tirsa, ya la vimos. La tercera, Samaria, ya la vimos. Ahora, ¿por qué 3 capitales? ¿No que será un solo reino? ¿Por qué 3 capitales? Miren, los apóstatas, cuando salen de una congregación, voy a hablar tal cual, en este caso ya traspolándolo a nuestro tiempo, a veces tienen 3 capitales. Se van con unos, si no les convencen esos, se van con otros, si no les convencen esos, se van con otros, siempre se están dividiendo. Estudia los audios de Jezabel y te va a servir. Entonces, van de aquí para allá, como si tuvieran 3 capitales, pero en ninguna van a estar en paz, porque dejaron la Torá. Ahora, ciertamente, en el caso, por ejemplo, dice aquí, y reedificó, bueno, voy a leer el 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. ¿Habitó en qué? En ella, o sea, la hizo su capital. Y saliendo de allí, reedificó Penuel. Ahora, Penuel la reedificó para esto, anótenlo, para protegerse de los galaditas, o galaiditas, como quieran. Algunos lo anotan de una manera, otros. Porque los galaditas eran fieles a David. Eran fieles a David y por lo tanto fieles a Salomón. Y por lo tanto fieles a Judá, por así decirlo. Entonces, ellos podían hacer guerra contra Israel. Me estoy refiriendo al reino del norte. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Entonces lo que hizo Jeroboam, lo primero fue idolatría. Ahora, no le bastó no recordó, o recordó, pero la gente se vuelve ciega, apóstata. Entonces él hizo 2 becerros de oro, el doble de lo que hicieron los israelitas en el desierto. Porque con un becerro se idolatró y se hizo pecado horrible. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero ahora eran 2 becerros. ¿Cuántos eran ahora? Dice el verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿cuántos becerros? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses. Terrible. Esa es una idolatría terrible. Ahora, pongan atención. Vamos a suponer que una persona se sale de una congregación mesiánica donde se ministre bien Torah, no somos los únicos ni los mejores, os estoy hablando a nivel mundial. Se sale y entonces empieza a divagar y hace sus dioses otra cosa, hace sus dioses otra vez las discotecas o discotecas, hace sus dioses el dinero, los placeres sexuales, no en el plan de Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo vuelve sus dioses, eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo podemos calificar a Jeroboam? De malo e incrédulo, porque fue bastante malo y fue muy incrédulo. Sí, él fue suficientemente malo y suficientemente incrédulo. Ahora, voy a decirles esto y ahorita lo anotan. Miren, él pudo ser un instrumento de bendición para Israel. Él, Jeroboam, pudo haber sido un instrumento de bendición para Israel. Ahora anótalo. Jeroboam pudo haber sido un instrumento de bendición para Israel. Pero no, fue de maldición para Israel. Estoy refiriéndome al reino del norte solamente, amados Sahim. Ahora, después de él,
Nosotros ya estudiamos que hubo 20 reyes de Israel, o sea, 20 reyes del reino del norte, anótenlo, y ninguno hizo teshuvá. Ningún rey fue bueno ante los ojos del Eterno, del reino del norte, ni uno solo. Iban de mal en peor. Vamos a ver después quién fue el peor, pero vamos a ir por pasos en las próximas prédicas y demás. Entonces, 20 reyes tuvo el reino del norte y ninguno hizo teshuvá. Entonces ponle ahí, la apostasía es contagiosa. Por eso le titulé así al tema. Contagió a muchas generaciones este malvado. A muchas generaciones. ¿Qué es lo que busca un apóstata? Porque si la apostasía es contagiosa, entonces es muy pegajosa, por así decirlo. Es decir, que es fácil ser arrastrado, bueno, para los que no creen, ¿verdad? Porque ya dije que fue malo e incrédulo. Una persona K2 no es ni mala ni incrédula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscaba? O sea, ¿por qué fue tan malo? ¿Qué es lo que caracterizaba a Jeroboam? Como punto número 1, buscó su propia seguridad. Él buscó su propia seguridad. Y eso es lo que hace un apóstata. Puedes recordar la carta de Judas, está en la página gozoypaz.mx, la carta de Judas, ahí lo explico bien. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, a ver, o sea, es como alguien que no lleva rumbo, por eso 3 capitales. Bueno, ahora, él buscaba su propia seguridad porque pensaba, uno, que su vida corría peligro, pero por malo. Entonces, él quería ser visto, ser reconocido, etcétera. El Eterno, desde luego, que cumplió las profecías tomándolo a él por malo e incrédulo. Así como toma a personas buenas para cumplir sus planes, toma también a las personas malas para cumplir sus planes. El abacados. Tenemos libre albedrío. Jeroboam tuvo libre albedrío. Tú puedes escuchar el audio libre albedrío y vas a encontrar que todos tenemos libre albedrío. El hecho de saber los resultados no quiere decir que el Eterno intervenga directamente, que una persona vaya a hacer X o Z cosa. Cada quien sabe si roba o no roba, adultera o no adultera. ¿Qué otra característica tuvo Jeroboam? Alejó al pueblo de Elohim. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Ser alejado. Alejó al pueblo de Elohim. Ahora, si la apostasía, como lo mencioné en el título, los espero, me dicen un amén. Si la apostasía es contagiosa, amados Sahim, y produce muerte, esto que te quede bien claro a todos allá, a todos, no sea que después ya no estés acá o allá, no sea que después. Entonces, la característica de un apóstata es, ya lo he ministrado en los espíritus de Jezabel, es, ven, no sigas al hombre, pero sígueme a mí. Eso es lo que hizo Jeroboam, ya lo hemos ministrado. Entonces lo primero que dice un apóstata es, no sigas al hombre. Aquí no seguimos al hombre, yo te estoy compartiendo lo que humildemente yo sé. Para mí no habría ningún problema en que me bajaran la mesa y yo te predicara ahí abajo. Para mí no hay ningún problema, no hay problema, solamente estoy compartiendo la palabra. ¡Aleluya! Entonces, la característica de un apóstata es alejar al pueblo de Elohim. No sigas al hombre, pero ¿por qué lo siguen a él? Muchos miles de personas siguieron a Jeroboam. Entonces, ¿no que no se sigue al hombre? Ellos siguen al hombre, nosotros seguimos a Elohim. Ahora, ¿qué hizo Jeroboam con su apostasía? Esto ya lo dije, vamos a anotarlo. Contagió generación o generaciones tras generaciones. Generaciones tras generaciones, porque tú sabes que las 10 tribus salieron dispersas por todo el mundo,
Y entonces por eso, después, muchos años después entró la católica romana, y después con las vírgenes y la apostasía, las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, decía yo que a Jeroboam no le faltó, o no le bastó más bien, el recordar, si es que lo recordó, el primer becerro y sus consecuencias, el primer becerro de oro, porque si él hizo dos, iba a haber doble consecuencia, lógico, porque hizo pecar al pueblo de Israel ante los ojos de Yahweh. Entonces, aquí les recomiendo escuchar un audio que está en la página sinjatorah.org o la página gozoypaz.mx, que se titula La historia se repite. Escúchenlo, amados Sagim, van a ver qué interesante es. La historia se repite. Otra vez, pero aquí fue el doble. Ya no nada más fue un becerro de oro, fueron dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿de qué alejó? ¿Cómo es que aleja el apóstata al pueblo? ¿Cómo lo aleja de Elohim? Porque tiene que haber algo, tiene que haber pasos. En el caso de Jeroboam, anótenlo, alejó al pueblo de la presencia de Elohim, en primer lugar, de la presencia, porque él está en Jerusalén, él está en todos lados, pero él dijo que estaría su presencia allá, en el templo, y que aquel que orara sería escuchado, dijo el rey Salomón. Entonces alejó al pueblo de la presencia de Elohim. ¿Cuál es el primer punto? Ahora, como número 2, esto es muy importante, alejó a la gente del templo. Porque en el templo la gente se acercaba a Elohim. Hay un lugar específico para adorar. Se puede adorar en todos lados, sí, pero el Eterno dispuso que fuera en el templo donde se hicieran los sacrificios. No se podían hacer en otro lado, porque si no la persona sería culpada de esa sangre derramada. ¿Sí recuerdan? Ya estudiamos Torah. Alejó al pueblo del arca. Anótenlo, recuerden que todavía estaba el arca ahí. Se la llevó Nabucodonosor, pero eso fue de mucho después. No se la llevó, más bien se la escondieron. Entonces alejó al pueblo de la presencia de Elohim, alejó al pueblo del templo, alejó al pueblo del arca. Ahora, esto no es Jerusalén, aquí no es Jerusalén, pero esto es un Mishkan, es una casa de oración. Entonces sabemos que el Eterno, como lo ministré en Rosh Hodesh, en el Salmo 22, verso 3, el Eterno habita entre la jalel de su pueblo. Y aquí nos reunimos a orar, aquí nos reunimos a exaltarle como pueblo. Entonces está la presencia de Elohim. Entonces un apóstata cuando se sale, arrastra a varios, se lo lleva de la presencia de Elohim. Es una mentira que vayan a encontrar la presencia de Elohim en otro lado. No porque seamos únicos ni mejores, no. Es que en Tehuacán, aquí y la región y más allá, muchos kilómetros más allá, no hay una Kehilá. Hay Kehilot más allá, ¿sí? Ahora, escuchen bien. Si se saca a las personas de la presencia de Elohim, se saca a las personas de la presencia, en este caso Jeroboam, del templo. Entonces, a ver, la gente llegaba a ofrecer sus sacrificios y estaban contentos, comían contentos, bebían contentos, juntos. Salmo 133, ¿sí? Ejad, uno, en unidad. Entonces, una persona cuando saca a las personas de esta congregación, las aleja de eso. Las aleja de la convivencia con los hermanos. Las aleja del sacrificio, no en el caso ahora de sacrificar animalitos, pero sí de exaltar juntos con la boca y cantar juntos, seas entonado o no, estamos exaltando juntos al Abacadosh. Y 3, del arca. El arca es única, pero el gozo que se dio para Kabod del Eterno cuando sacamos el Sefer Torah del Aarón HaKodesh y lo paseamos en la fiesta de Sukkot, eso no se puede dar en otro lado. Si tú me dices, o sea, en otro lado me refiero más allá de Tehuacán,
la región y hasta más allá. No lo puedes, es que aquí le plació al Eterno. Aunque muchos, bueno, aquí tú no eres incrédulo, pero mucha gente haya sido incrédula y haya dicho que no, aquí está el abacados. Aquí está el abacados. Aleluya. Entonces, alejar a una persona de su papá aquí en la tierra es algo malo, perverso. Alejar a alguien es como un secuestro. Peor todavía. Alejar a alguien de su papá, del cariño que le da a su papá, de las bendiciones que le da a su papá, junto a sus hermanos, junto a los Sahim, junto a los Agayot, junto a sus hermanos. Entonces, eso hizo Jeroboam. Por eso dije que fue malo e incrédulo, fue muy perverso. Apóstata, y esa apostasía de él contagió a muchísima gente. Alejó a la gente de Elohim, la alejó del templo y del arca. A ver, repitan eso, por favor. Amén. A ver, otra vez, fuerte. Amén. Eso. Ahora, les voy a dejar bastante tarea hoy. Van a escuchar en la página gozoypaz.mx o ver en video en Shalom 132, el canal de YouTube, el libro de Oseas. Está hermoso cómo es explicado ahí, porque es la palabra, no mi palabra. O sea, me refiero a hermoso en el sentido de que el Eterno, a pesar de que Efraín, o sea, las 10 tribus, el Eterno ahí en la carta de Oseas, el libro de Oseas, es como si lo regañara, yo lo explico ahí, pero al mismo tiempo dijo, no, dice el Eterno, no te puedo dejar, Efraín. Sí, no sé si recuerden eso. ¿Sí? 12:28 dice, de Primera de Reyes, ¿lo tienen? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, bueno, pero ¿quién le dio ese consejo, verdad? El diablo solamente. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses, subraya eso. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Cómo es posible eso? Que 2 muñecos ahí de oro, aunque fueran de oro y de diamantes y demás, pudieran haber sacado a alguien de la esclavitud. Ahora, vamos precisamente al libro de Oseas, amados Sahim, vamos para allá al libro de Oseas en el capítulo 8, verso 5. 8, verso 5. Y aquí vas a entender que Oseas predicó en ese tiempo. O sea, vamos, ya lo ministré también. Sí, lo tienen, 8:5, un poco después. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Ahí está. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. A ver, todos el 5, amén. Entonces, a ver, mira, el apóstata actual no va a ser un becerro de oro. No, el apóstata actual va a ser algo que atraiga a los otros, para que lo vean al apóstata como un líder a seguir. O sea, no va a crear un becerro de oro, no va a ser un becerro de oro, no. Él va a hacer algo, por ejemplo, no sé, es capaz de traerles algún cantante, a alguien que les aplauda, hacer cualquier cosa con tal de entretenerlos, que sea su becerro de oro, no sé si me doy a entender, que se sientan como seguros, pero es una seguridad en tinieblas total, eso no sirve para nada. Entonces, yo dije que Jeroboam alejó al pueblo de Elohim, del templo y del arca. ¿Así es? Y así fue. Y aquí lo estamos corroborando en Oseas 8:5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y entonces las 10 tribus totalmente perdidas y asimiladas entre los goyim. Ahora, vamos ahí mismo al libro de Oseas, amados, aquí en el capítulo 13, versos 2 y 3. Sí.
Cuando tengan el 2 y 3, es Oseas 13, verso 2 y 3. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento, fíjate, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. ¿Cuánta gente no besa las estatuas de la Iglesia Católica Romana, no? Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Es decir, nada, hojarasca totalmente. A ver, todos lean por favor el 2 y el 3 con gozo. Amén. Bueno, si se contagia alguien de una infección, nos contagiamos por algo, pues rápido, un antibiótico, eso tiene solución. Pero de la apostasía, ¿cómo? Y eso causa muerte, y muerte eterna. Ahora, ¿qué es lo que hace un apóstata en estos tiempos? Porque vamos, no estoy hablando, perdón que haga yo la aclaración, nada más de los que se han salido de acá, no. Recuerda que gracias al Abacadosh, bendito es el nombre de Yahweh, la acabodes para él, ya gozo y paz ha atravesado las fronteras de muchos países. Entonces tenemos roim y obras que a veces no hay roe ahí, pero hay encargado de obra, como en Rumania. ¿Lo sabías? Entonces, de alguna u otra forma van hablando los hermanos y van dando su reporte. Eso no, por favor, si alguien está viendo los que apostataron, no crees que estoy hablando de ti. No, o sea, esto ya es muy grande, pues, para cabo del Eterno. Yo no me jacto de nada, amados. Lo primero que hacen es mostrarles algo, el becerro de oro es algo oculto, porque es satánico. Lo primero que les van a ofrecer es cábala. Mira, ya no te enseñan esto, el significado de las estrellas en cierta posición, yo te lo voy a decir, y empiezan con cábala. Entonces, como a la gente le gusta todo lo esotérico, lo oculto, lo malo, etcétera, empiezan con eso y los arrastran. Tú sabes si te dejas contagiar. Yo te aconsejo que te cimientes en la Torah, quien es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces dijo Jeroboam, aquí tus dioses, y ya lo vimos en Oseas, reprendemos eso en el nombre de Yahshua HaMashiach. La gente acaba después siendo alejada de Elohim. Porque les dicen, Yahshua no es Mashiach, después Yahshua no es Elohim, y ya, lo sacaron totalmente de contexto. Ahora, de la salvación más bien. Ahora, el reino del norte, anótenlo, Dan estaba al norte y Betel al sur. Dan, por eso dice 2 becerros, de Dan hasta Betel. Dan en el norte, ¿sí? Y Betel en el sur, ¿sí? Bueno, ahora, está hablando del sur, la frontera con Judá. Y después hubo unos enfrentamientos terribles de sangre con Judá. ¿Cómo? Entre hermanos, imagínense eso. Pero es que ya unos eran idólatras totalmente. Y después Judá no es que no pecara, fornicó, adulteró también. Y metió ídolos al mismo templo. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver el 12, Primera de Reyes 12:31. Vamos a ver. 12:31. ¿Sí? Me espero. Primera de Reyes 12:31. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos. Los lugares altos son lugares satánicos. E hizo Coanim, o sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. A ver todos el 31, o ven.
Entonces, a ver, solamente los levitas podían hacer los sacrificios, solamente los levitas podían hacer todo lo que era conforme al Mishkan, todo. Aquí él agarró de entre las tribus, digo, tú vas a ser el levita, Cohen, y ya, se acabó, vístelo, y ya. No es así, no es así. Entonces lo que hace el apóstata, sale infectado, contagiado de 1000 cosas, ya. Y entonces lo que van a hacer es, después ya apartados, porque eso sucede en todo el mundo, no nada más acá, en todo el mundo. Dicen, bueno, ahora ¿quién va a ser el roe? Yo. No, pero tú porque eres medio tonto. Y bueno, el roe que sea este. No, ese tiene una cara de ladrón, que para qué. No, y entonces empiezan los pleitos. ¿Quién va a ser roe? ¿Quién va a ser saquén? ¿Quién va a ser el de la jalel? Etcétera, etcétera. Y después se dividen, 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 y después se dividen. Y así es. ¿O me equivoco? ¿No se oye? Aleluya. Entonces, aquí la cuestión está que el Eterno es quien escoge quién va a servir y cómo va a servir. Por eso he dicho con toda autoridad que el Eterno da a sus siervos, a sus hijos, bendito es Yahweh, que los que sirven de una manera excelente en el Mishkan, no cabe duda que son levitas. Y con toda autoridad lo digo, para cabo del Eterno. Ahora, dice aquí entonces que no puso de los hijos de Leví. ¿A quién pondría? Bueno, en el 12, entonces ahí va ya una cegadez más, ¿no? Aparte de los 2 becerros, poner Kohanim que no eran Kohanim. Poner sacerdotes que no eran de Leví, ¿sí? Otra aberración más, inventar fiestas. En el verso 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y se sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel Kohanim para los lugares altos que él había fabricado. Por favor, lean el verso 31 y 32, amados, amén. Ahora, lo que vemos aquí entonces que va de cegadez en cegadez y la gente siguiéndole. Eso es lo peor. Se hubiera perdido solo, pero la gente siguiéndole y después billones de personas en la historia, billones en el infierno por culpa de un hombre. Pero por culpa de ellos también, porque tenían libre albedrío y debían haber dicho esto. No, fíjate, la fiesta es en el 7º mes, la fiesta de Sukkot, que acabamos de pasar. ¿Es así? Pero él la instituyó en el mes 8, a los 15 días del mes. ¿A quién se le ocurrió eso? A él. Verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, no a Yahweh, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Eso es lo que hace un apóstata. Les hace fiesta para que se queden con él. Les hace fiestas para que se queden con él. No le hace fiesta a Yahweh, le hace fiestas a la gente que se va con ellos. ¿Sí se va entendiendo? Tú sabrás qué haces después. Ahora, vamos a pasar en este mismo contexto. Vamos al capítulo 13, amados, y del verso 1 voy a leer en adelante. Entonces, hubo un hombre de Elohim de la casa de Judá. El Eterno siempre ha sido bueno y ha mandado profetas a atalayar a Israel y a Judá también, para que hagan teshuvá y se vuelvan al Elohim de Israel. Dejen la idolatría, como en el caso del profeta Elías, del cual hablaremos después, para que se vuelvan a Yahweh Sebaot.
Ver capítulo 13 de Primera de Reyes, ¿sí lo tienen? Y aquí que un varón de Elohim por palabra de Yahweh vino de Judá, o sea, era de Judá, a Betel, o sea, de casa de Judá a Betel, o sea, hacia la casa de Israel. ¿Sí se entiende? Estoy diciendo así por los nuevecitos, amados. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar. Ahora pónganme atención. ¿Cómo hablarle a algo que no escucha? Mira, si tú quieres hacerlo así, lo puedes hacer, si no, pero es según la fe que cada quien tenga. Todo lo que vive y todo lo inerte obedece a Yahweh, porque es obra del Eterno. O sea, no el altar en este caso, sino el material con que estaba hecho. En estos últimos tiempos, en estos últimos días hemos tenido muchos milagros para cabo del Eterno, porque los milagros hace Yahshua Mashiach sobre hermanos o hermanas que estaban enfermas de la tiroides. Entonces, yo lo que hago, si tú te consagras, te apartas, oras, ayunas, te postras, etcétera, ya nada del mundo, entonces puedes decir esto: yo hago oración, o con aceite se rompe la maldición a la cuarta generación, se le ministra liberación a la Jod o al Aj, y después pongo mis dedos donde está la tiroides. Y le digo a la tiroides: te ordeno que funciones normal en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y se quita el tiroidismo, el hipertiroidismo. Si lo quieres creer, créelo, si no, no. Sí, con tu incredulidad, nunca verás milagros. Hipertiroidismo o hipotiroidismo, le damos la orden para que funcione bien esa tiroides. Yo también he estado enfermo, no de tiroides, de otras cosas. Y entonces cuando yo empiezo a hacer la oración para pedir rajamín, es diferente ahí la oración. Pero aquí dice: altar, altar, así ha dicho Yahweh. Y aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los Kohanim de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Es que profetizó algo que iba a suceder 290 años después. Anótenlo. Este varón, este profeta, valga la redundancia, profetizó sobre Josías. Después vamos a llegar a ello. 290 años después sucedió eso. Y esto está en Segunda de Reyes, pero vamos a llegar al momento allá. Ahorita lo vamos a leer si quieren. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, vamos a seguir leyendo, después leemos la cita. Y aquel mismo día dio una señal. ¿Me siguen? En la lectura diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim, atención, vamos a decir algo importante, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle o arrestarlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. A ver, todos el 4 y vamos a entender algo. Amén. Ahora, lo que dijo primero del verso 2, sucedió 290 años después. O sea, era un verdadero profeta de Elohim. Lo que dijo en el verso 3 y 4 se cumplió ese mismo día. Anótenlo. El altar era igual a una señal que se quebraría aquel mismo día, y así fue. Se quebró. O sea, era una señal directa en ese momento. ¿Sí? Lo del verso 2 era 290 años después. Y lo del altar era en ese mismo día. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Porque dice el verso 5: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Yahweh. A ver, todos el 5, por favor. Amén. Y el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar
Ahora, cuando un rey va a dar indicaciones, órdenes, etcétera, en su cordura, si es un rey bueno, que casi no ha habido, o en su histeria, en su neurosis, generalmente señala, hagan esto. Y entonces, el hecho de señalar es algo peligroso. Si no se tiene bien un contexto de lo que es la Kedusha, se pueden cometer tonterías. Entonces, a ver, anoten esto, amados, les va a servir. Su mano se le secó. ¿De quién? ¿De quién? Su mano se le secó. Era una señal de que Elohim podía secar su reino y hacerlo inservible. Sí, sí. Ahora, vamos a ir a Segunda de Reyes, en el capítulo 23, vamos para allá, vamos a adelantarnos tantito. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. En el verso 15, ¿de acuerdo? Segunda de Reyes 23, verso 15. ¿Sí? Amén. Dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, ¿recuerdas? A Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, esto fue 290 años después de lo que estábamos leyendo anteriormente. Y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. Ahí está cumplida la profecía. Para contaminarlo conforme a la palabra de Yahweh que había profetizado el varón de Elohim, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y todos los de la ciudad le respondieron, esto es el sepulcro del varón de Elohim que vino de Judá, del que estamos hablando, del cual se desconoce su nombre. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Recuerda, 290 años antes. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Porque ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Aleluya. A ver, leo. Y todas las casas, de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes, lo voy a decir tal cual porque no eran Kohanim, de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Tremendo. Son cosas tremendas, uno las lee, pero todo lo que hizo este varón. Después vamos a llegar al momento de estudiar sobre Josías, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que la señal, vamos otra vez a Primera de Reyes, la señal de que su mano se le secó era señal de que Elohim podía secar su reino y hacerlo inservible, ¿sí? ¿Sí lo anotaron? Bueno, entonces vamos a Primera de Reyes otra vez, capítulo 12. Aleluya. Sí nos va a dar tiempo, primeramente la va a determinar hoy. Ahora, Primera de Reyes, bueno, nos quedamos entonces, bendito es el Abacados. En el varón de Elohim, entonces leímos el verso 5, vamos a Primera de Reyes 13, verso 6, ¿sí? Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh, tu Elohim, tú Elohim. Está diciendo tú Elohim, no el mío. ¿Te das cuenta? ¿Qué apostasía ya? Tú Elohim, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Yahweh, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Elohim, ven, come conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera pasado si el varón de Elohim va a esa casa con un apóstata? Comer, beber,
regalito, ¿no? Es grave eso. ¿Qué es lo que intentaba Jeroboam? Siendo malo e incrédulo, acabar con este profeta. Ahora, dice el verso 8, pero el varón de Elohim dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, aleluya, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Yahweh diciendo, no comerás pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, porque así se lo había ordenado el Eterno. Ahora, anoten por favor, hasta aquí el profeta obedeció. Hasta aquí el profeta obedeció. ¿Quién era ese profeta? No se sabe. Ya hay unos audios grabados sobre los profetas y ya están estas enseñanzas. Simplemente ahora lo estoy enfocando que la apostasía es contagiosa y produce muerte eterna, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros leemos del verso 11, lo voy a leer. Me siguen, por favor. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Recuerda, Betel pertenecía al reino del norte. ¿Al reino de qué? Y hacía frontera con Judá. ¿Hacía frontera con qué? Un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Elohim que había venido de Judá. Tú vas a decir, bueno, Roy, esto ya para qué nos lo cuenta usted o lo lee, si eso ya lo vimos. Permítame un segundo, vamos a aprender más. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le enseñaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Elohim, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Elohim que vino de Judá? Fíjate, de Judá. Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí está bien. Porque este profeta era un apóstata, estaba en el reino apóstata, no estaba en Judá. Anótalo, este profeta viejo era un profeta apóstata, lo había contaminado Jeroboam. Y lo mismo quisieron hacer con este joven. Es probable que haya sido, lógico, menos viejo que el profeta viejo, para la redundancia, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora, la cuestión es esta, en el verso 18, ahorita voy a explicar otras cositas. Sí tiene el verso 18, y el otro le dijo mintiéndole. A ver, lean eso nada más. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo. Entonces, ¿era profeta o no era profeta? Si era profeta, la mentira que un ángel le hubiera hablado, porque un malach de Yahweh no le iba a hablar a un apóstata. Eso es claro. Cuando dicen, no, es que a mí Dios me dijo, a mí Elohim me dijo, y pronuncian el nombre Kadosh, no es cierto, no les habla ya, no les habla. Si tú crees que les habla, estás mal, quítate eso de la cabeza, amado Aj. ¿Amén? Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta. Bueno, sí había sido profeta, como tú. Y un ángel, ahí está la mentira, un malach me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ahora, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahí está ya el pecado. Porque el Eterno le había ordenado que no hiciera nada en todo el reino de Samaria, o sea, en todo el reino de la casa del norte, de Israel. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá. ¿Sí se va entendiendo? Diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto has sido rebelde, fíjate nada más qué tristeza. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había prescrito, tu Elohim, ahí salió que era un profeta mentiroso, un profeta satánico ya. Había sido de Elohim, pero ya no. Tu Elohim te ha prescrito, sino que volviste
y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieras pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, o sea, al joven profeta, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Esto ya lo hemos ministrado, pero tú que eres nuevecito vas a aprender. Ahora, anoten esto, les va a servir, hoy te explicamos más cosas. El profeta viejo era apóstata porque estaba en un reino apóstata, igual que él. Repito, el profeta viejo era apóstata porque estaba en un reino apóstata, igual que él. Anótenlo bien. ¿Sí lo anotaron? A ver, ahora léanlo todos. Amén. Igual que él. Perdón que sea repetitivo, pero estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, anota con letra grande. La apostasía es contagiosa y produce muerte eterna. Es el título del tema. Este profeta no iba a ser salvo, lógico. O ex profeta. Entonces no importa si eres roe, anciano, encargado de ministerio, encargado de obra, etcétera, si no sigues los lineamientos de Yahweh, puedes caer en apostasía si empiezas a escuchar otras doctrinas que no sean la Torah. Al rato vas a decir que te hablan los ángeles y que tienes visiones, pero no es así. No es así, amados aquí. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención, mucha atención. Dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué frutos tenía? O sea, al ver una persona que estaba en un reino apóstata, pues no iba a ser un kadosh. Anota, por los frutos los conoceréis. Eso ya lo sabes, pero anótalo para que tú después des este tema a otros. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua, ¿sí? Pues, ¿qué hacía este profeta en un reino apóstata? Porque él era apóstata, ¿sí? Si no se hubiera quedado en Judá, ¿sí o no? Entonces este viejo profeta, repito por tercera vez, estaba bajo un reino apóstata. O sea, el rey contagió, o sea, Jeroboam más bien, después rey, contagió a billones en toda la historia de la humanidad. Bueno, vamos a Jueces 14, vamos tantito para allá. Jueces 14, Jueces 14 en el verso 5. Y es que los leones, tal vez no como tipo africano, pero sí leones de montaña, en esa época, según la Tanaj, andaban de un lado hacia otro, entonces por eso generalmente iban acompañados, todos se acompañaban bastantes gentes. Jueces 14, verso 5, ¿lo tienen? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiente hacia él. Entonces está demostrado entonces en la Tanaj que había leones por todos lados, ¿de acuerdo? O sea, muchos han dicho, pero no, si en esa zona no había leones. Jueces, capítulo 14, verso 5, lo desmiente, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que anoten esto tal cual se los voy a dictar, amados. Dando un consejo,
que dice la Tanaj. No supo discernir, algo pasó, etcétera. No obedeció, en pocas palabras, tanto que después el profeta viejo le dice: conforme fuiste rebelde, no serás enterrado junto con tus padres. En otras palabras, lanza la sentencia de muerte. Ahora, ¿qué lección nos deja esto que acabamos de leer sobre el profeta joven que muere? Anótenlo. La dureza del juicio divino, ponlo así, o de Elohim si quieres. La dureza del juicio de Elohim es proporcional a la misión encomendada. Anótenlo, por favor. Ahora, grábate esto. Mira lo que le pasó a alguien que comió con un apóstata. Tú vas a decir: pero no, eso fue eso. Pero mi hijo es buena gente, mi mamá es buena gente, mi tío es buena gente. Al tiempo. Yo te recomiendo que realmente sigas a Yahweh de todo tu corazón. El que no aborrece a padre, madre, hermanos, hijos e hijas, aún su propia vida, no puede ser digno de mí. Bendito es Yahshua Mashiach. Dejemos al tiempo eso. Yo sé que todavía hay mucha revuelta y muchas cosas, etcétera, aquí y allá, pero al tiempo. Come con un apóstata, verás después los resultados. Aquí lo ves, yo te deseo vida. La dureza de a ver, lean esa frase, amén. Otra vez, más fuerte. Una tercera aún más fuerte, amén. Ahora, yo amo a Elohim con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. Eso es real. Ahora, con esto que te estoy explicando, de loco peco. Ahora tú, cada quien en sus ministerios, en lo que Él te ha dado el Eterno, según lo que te ha dado, la misión que te ha encomendado, si tú le fallas, será la dureza del juicio. Para ti, si le fallas. Yo no le voy a fallar, no me interesa pecar. Por eso cuando uno empieza con su lashon hará, no empieces con eso. Ahora, voy a hacer una reflexión. Miren, los pecados del profeta viejo se desconocen. Si tú ves, no habla nada. ¿Qué hizo el profeta viejo? ¿O habla algo? No, los pecados del profeta viejo se desconocen, por así decirlo, fueron privados. Solamente lo sabía Yahweh, o lo sabrá Yahweh, lo sabe Yahweh. Pero Elohim lo juzgó de todas maneras, en privado también. Si quieren anotar esa idea, porque muchas veces la gente piensa que se va a escapar del juicio de Elohim. Los pecados del profeta viejo se desconocen, aquí no se mencionan. Por así decirlo, fueron privados. El Eterno permitió que permanecieran así. Pero Elohim lo juzgó de todas maneras. ¿Sí? ¿Cómo lo juzgó? En privado, pero de todas maneras lo juzgó. Porque cada uno comparecerá ante el trono de Elohim, dice la Tanán. ¿Así dice? ¿Sí? Ahora, no anoten, véanme tantito, ya voy terminando. A mayor privilegio, porque es un privilegio ministrar la palabra del Abacados. Muchos lo han tomado a guasa, suben videos, los grandes maestros se dan, hay tanto orgullo y tantas cosas. A mayor privilegio, mayor responsabilidad ante el Eterno. Ahora anótenlo, ve qué responsabilidad tienes. Cuidas nenes en la escuelita, es una responsabilidad muy grande, es un privilegio, porque está escribiendo la Torah en el corazón de los niños. Aquí no hay ministerios grandes ni chicos. Hay grados de responsabilidad. ¿Sí? Hay nada más grados de responsabilidad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ahora léanlo, amado Sajín, por favor. Más fuerte.
Más fuerte. Ahora, no lo anoten, a mayor responsabilidad, más severidad. Si se falla Elohim. Porque tenemos más responsabilidad, entonces ahora anótenlo. A mayor responsabilidad, más severidad. Si se falla Elohim. ¿Sí? Aleluya. Ahora, ¿cuál es la lección en sí? Entonces, no decirle a Elohim ese o aquel mira qué responsabilidad le tocó y está haciendo. No, vamos a vernos nosotros cómo estamos, siempre lo hemos ministrado. Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes 13, 24. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. ¿Sí tienen Primera de Reyes 13, 24? Y el león también junto al cuerpo. Entonces no se lo comió el león porque era un profeta. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Elohim es que fue rebelde al mandato de Yahweh, por tanto Yahweh le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Yahweh, que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Elohim, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro. Y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Elohim. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Yahweh, contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Entonces, el profeta viejo no sabemos si en un momento dado hizo teshuvá, eso que quede claro, pero no consta, está diciendo que solamente iba a suceder la profecía, pero no dice que hizo teshuvá. Ahora si hizo teshuvá, amén, y si no, amén. Pero el verso 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes, lo voy a leer tal cual, de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa, subraya, casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y después vamos a continuar, que todos murieron de la casa de Jeroboam. Es decir, el Eterno permitió, porque así lo permite Él, bendito sea el Abacadosh, el juicio en cuanto el contagio de la apostasía a billones de almas. Hasta ahora, amados, hasta ahora. Pero sí, en sí más bien no perdonó a su propia casa. Después lo vamos a ver. Hasta aquí entonces la apostasía es contagiosa y produce muerte eterna. Tus abuelitos, tus tíos, tus primos, póngame atención, tus abuelitos, tus tíos, tus primos siguen adorando imágenes por culpa de Jeroboam. Pero por culpa de ellos también, ellos tienen albedrío. Es tanta contaminación porque entraron cantidad de sheirim, cantidad de demonios. Tu abuela sigue viendo a las vírgenes, etcétera, por culpa de Jeroboam.